todos. Mi nombre es César Augusto Morales Martínez. Soy gerente general de Carnot Laboratorios. Carnot es un laboratorio mexicano. Esa es una de las razones por las cuales me ven de esta forma, porque queremos y en México honramos a los fieles difuntos y a los muertos, y aprovechando las fiestas o las fechas es que estamos haciendo esto. Es un honor para nosotros que nos acompañen en este simposio. Este es el segundo simposio que tenemos como compañía durante este curso, y en esta ocasión nos está acompañando la doctora Maribel Dextre Altes. Ella es secretaria general de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, past president de la Sociedad Peruana del Climaterio, miembro de la International Menopause Society, experta latinoamericana en climaterio por Flaxin, y es parte del staff de la Clínica Internacional Lima, Perú. Doctora Maribel, muchas gracias. La dejo con el foro. Muchas gracias. Agradezco a todos la invitación. Sé que están 4 días y ahora es su tercer día. Los felicito. Aguantar 4 días aquí, trayendo nuevas cosas, aprendiendo nuevas cosas, compartiendo, que eso es lo que es tan importante en los congresos. Bueno, y dirán, ¿qué hace una ginecóloga aquí frente a nosotros? Todos los genios de la medicina, muy respetados por todas las especialidades. Cuando nosotros tenemos algún problema, el primero que interconsultamos son a los médicos internistas para que nos ayuden. Pero bueno, vamos a hablar, y creo que la anemia es un tema que nos pone, ahora sí, que nos pone a todas las especialidades juntas, porque es un tema en el cual todos tenemos que ver de una u otra manera, y sobre todo en la ginecología, como vamos a ver. Ok, eso es lo que vamos a desarrollar en estos minutos que nos tocan. Vamos a hablar un poco sobre la historia del hierro, cuáles eran los primeros diagnósticos, cómo se trataban, las estadísticas que son muy impactantes de ver de que a pesar de que vamos evolucionando, a pesar de que tenemos inteligencia artificial y todo, seguimos teniendo anemia en los países, ¿no? Esos países en vías de desarrollo, que realmente somos países pobres, y ese es un indicador. La anemia es un indicador de pobreza en nuestros países. Vamos a hablar sobre la anemia en el curso de la vida, y sobre todo en el curso de la vida de la mujer, que como todos ustedes saben, tenemos mayor pérdidas por las menstruaciones, y cuando estas no son tan normales y no se tornan muy abundantes, o hay algún problema uterino, algún problema de desequilibrio hormonal, puede condicionarnos también mayor pérdida y también anemia. Vamos a hablar sobre los tratamientos. Sabemos que tenemos el hierro vía oral, que es el gold estándar, pero muchas veces no es bien tolerado, y hay otras opciones que podemos utilizar para hacer que la paciente cumpla con la indicación que le estamos dando. Vamos a hablar finalmente sobre unas conclusiones que vamos a dar en el transcurso de estos minutos. Antecedentes históricos. Es muy importante, muy bonito revisar esto en la historia. Y esto es de un artista catalán, Sebastián Janget, pintado en los 1800, que hablaba sobre la clorosis. La clorosis era la enfermedad verde. Era la anemia por déficit del hierro, y se asociaba en esas épocas al estar enamorado. Esa sensación de tener mariposas en el estómago, de estar ilusionado, esa languidez que tenían muchas de las jóvenes, se simulaban esta enfermedad. Miren aquí cómo las pintan todas pálidas con ese color característico de las mujeres cuando estamos con anemia. El médico alemán Johannes llamó en 1554 morbus virginio, o enfermedad de las vírgenes. Y ahora
¿Y a qué creen que se pudo deber esto? Empezaban las menstruaciones en las mujeres y había una mayor pérdida de volumen sanguíneo y tenían toda esta sintomatología: aversión a la comida, dificultad para respirar, palpitaciones, cambios de humor, fatigas, apatías y edemas. Y el remedio para Lange, imagínense ustedes sentados frente a su escritorio en esa época y escribir una receta y decir: vaya a tener relaciones sexuales y sea madres para que se les acabe la enfermedad. Qué gracioso, ¿no? Qué divertido. Entonces tenían que vivir con hombres y copular. Y si van a concebir, se van a recuperar de su enfermedad. El tratamiento consistía en beber vino, pero no el vino simple, que tiene mucho resveratrol, tiene muchos antioxidantes, sino con limaduras de hierro. Y aquí, en este tiempo, se aplicó por primera vez de que la nutrición tan importante era el hierro a nivel nutricional como un componente importante de la sangre. Sabemos que el hierro está presente desde los que han venido, los cometas que han caído aquí. El núcleo de nuestra Tierra es de hierro. Somos polvos de estrellas y esa parte de hierro está corriendo dentro de nuestro organismo. Aquí, miren, esto es de Colombia, de Barranquilla, Colombia, y es una de las propagandas de esa época, de los 1900, y dice: usted es mujer, tome píldoras Hermosina. Las píldoras Hermosina dan belleza y salud a la mujer, regularizando sus delicadas funciones. Curan el dolor del periodo, el dolor de espaldas, de caderas, las jaquecas de desarreglos. ¿De qué están hablando aquí? De los cólicos menstruales, ¿no? De las dismenorreas. Dicen que curan la anemia y la clorosis, dan apetito y color sonrosado a labios y mejillas. Se iban a poner más bonitas porque iban a recuperar el hierro que estaban perdiendo. Y esta y muchas otras han sido como a través del tiempo se ha estado viendo de que el hierro es muy importante para la salud de todas las personas. Y, como todos sabemos, participa en muchos procesos celulares, ¿no? Ayuda al sistema inmunológico, tiene mecanismos de desarrollo de proliferación, de diferenciación de cerebro, a nivel de nuestro cerebro, la síntesis de mielina, los oligodendrocitos, los neurotransmisores, y es tan importante para el desarrollo cognitivo. Además, participa también en las partes enzimáticas, en la producción de las hormonas. Y aquí tenemos los datos, unos datos no muy alentadores. En el Perú, la anemia en el 2024 sigue siendo un problema de salud pública, especialmente en niños menores de 3 años. Según la ENDES, y ahí lo tienen, nos dice de que la anemia infantil alcanza el 43.7 en los menores de 3 años. Y miren la deficiencia de hierro en las mujeres. Esto es de 1990 hasta el 2021. La mujer se edad fértil entre 15 y 49 años. En la parte superior, aquí está Perú, esto no marca, pero en la verde clarita es Perú. Miren, en 1990, cómo estaba la prevalencia en 1.8 y en el 2020 está casi sobrepasándola. Miren los otros países abajo. Abajo tenemos a Chile, tenemos a Ecuador y tenemos a Bolivia, donde se ha mantenido estable estos porcentajes de anemia en las mujeres en edad fértil. Perú está retrocediendo 35 años atrás y está teniendo las mismas estadísticas de 1990.
Y aquí es importante la participación de todos nosotros, ¿no? La anemia no es de una especialidad. Tratar la anemia, mejorar la anemia, diagnosticarla bien, es de todas las personas, no solamente de los médicos, no solamente de nosotros los profesionales de la salud, de nuestras autoridades. Y si es la prevalencia, este estudio seguro ustedes lo han revisado, que es el estudio de Hernández Vázquez, que compara la prevalencia de anemia en las mujeres peruanas en edad fértil utilizando estos dos criterios, de la CDC, que es de 1989, y de la OMS del 2024. Entonces, ahí como pueden ver, vamos a poner el puntero aquí para que lo vean todos, porque este puntero es aquí. ¿Aquí lo ven? Sí, ahí está, mejor. Entonces, a nivel poblacional, vamos a ver el total. A nivel poblacional, el cambio en los criterios, miren, estos dos criterios de la CDC, de la OMS, no hay mucha diferencia a nivel global, ¿no? Los criterios no modifican significativamente esta prevalencia global. El nuevo estándar de la OMS sí tiene a reclasificar estos casos. Por ejemplo, miren los casos leves hacia moderados y graves. En cambio, en la CDC, en los leves, un 19% con esos criterios y un 14,8% de los casos leves pasan a ser moderados a graves. Y esto sugiere una definición mucho más estricta de los criterios de la OMS para el déficit de hierro. La prevalencia por edad, vamos a ver aquí, edad de 15 a 19 años y de 20 a 49 años. Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años están consideradas y ese nuevo criterio no cambia sustancialmente, miren, 25, 25, 22,3, 22,6. No cambia sustancialmente la magnitud de este problema, pero sí aumenta la proporción de casos moderados, de casos graves, lo cual tiene serias implicancias clínicas y también programáticas. No todos los médicos aquí son médicos asistenciales probablemente, sino están en la parte de la toma de decisiones, la parte política. Entonces, se debe mantener estrategias de detección, suplementación de hierro, especialmente en esta parte vulnerable que es las mujeres adolescentes y las mujeres en edad fértil. Déjenme contarles una historia. La pequeñita que ven ahí saludándonos con los dos deditos es María. María vive en las alturas, en la parte alta de nuestro Perú, en la zona andina, en la zona altoandina. Ella es la menor de 5 hijos. María tiene que compartir un desayuno muy pobre, toman un tecito, una tisana y de repente un pancito, y con eso inician sus actividades diarias. Sabemos que la anemia, la presencia de anemia motiva mucha preocupación en los ámbitos, en todos los ámbitos, en todos los niveles de salud y en el desarrollo cognitivo de niñas y niños a nivel motor también, a nivel emocional y a nivel social. Veamos estas estadísticas. Miren, en la zona urbana 40% y en la zona rural 50% de los niños con anemia en estas poblaciones. Pero, ¿qué está pasando con las neuronas en esta etapa? Las neuronas sabemos que se unen formando circuitos. Esos circuitos son circuitos de aprendizaje, son estas sinapsis que se tienen que formar. Y después del nacimiento, hasta los 2 años, es el promedio más o menos 300 millones de sinapsis que se forman en los cerebros. ¿Y de dónde obtiene el cerebro este hierro? A través de los receptores que tenemos de la transferrina en las células endoteliales de la microvasculatura cerebral. Entonces, estas células
La mayor cantidad la contiene el oligodendrocito, el hierro, y es la responsable de la producción de mielina, la mielinización. Entonces, esto va a afectar, si hay anemia, la regularización y la conducción de los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, como vemos ahí, y el GABA, el ácido aminoglutínico. Hay estudios en niños de 4 a 5 años que tienen anemia versus los que no tienen anemia. En estos estudios se demostró que la respuesta a los potenciales evocados eran mucho menores. La respuesta de estos niños a la concentración era mucho menor versus los niños que no tenían ningún problema de anemia. Entonces, esta es la etapa crítica del desarrollo cerebral en nuestros niños, donde hay un alto requerimiento de hierro y no hay aportes. Y esto refleja las condiciones de vida. No es lo mismo vivir en un cerro, en un extremo, y vivir en un cerro en el otro extremo. No les voy a decir los lugares, pero ya saben. Viven en cerros ambos, pero tienen una condición totalmente diferente. Y no solamente la anemia está en los quintiles inferiores de pobreza, también tenemos anemia en esos quintiles superiores. ¿Y por qué? Porque las jovencitas quieren estar muy delgaditas, tienen muchas actividades de repente deportivas y tienen un bajo consumo de hierro, o porque tienen un sangrado menstrual abundante que puede estar condicionando esta anemia. Además, tenemos mayor riesgo de infecciones. Se ha visto que los niños con anemia tienen más posibilidades de hacer convulsiones febriles versus los niños sin anemia. Estamos hablando en esta edad de los pequeños, de los 3 años. Entonces hay más riesgo de infecciones, mayor mortalidad, y tenemos una escasa ventana para hacer una intervención, ¿no?, adecuada. Entonces, la anemia es un indicador sensible. Este indicador sensible de pobreza, de inseguridad alimentaria, de prácticas de alimentación inadecuada y la falta de acceso a los servicios de salud. No es posible que un niño solamente tome una tisana, un tecito, una manzanilla y un pan y se vaya a estudiar. Por eso es importante trabajar no solamente en la parte clínica, sino ver las políticas de salud. Y estas intervenciones importantes, porque no estamos hablando de una enfermedad aislada, estamos hablando de una enfermedad que va a tener serios compromisos a nivel cognitivo. Y es por eso que vamos a tener a nuestros políticos que van a empezar a contar cuentos y se van a trabar y no van a saber si el pollo está vivo o el pollo está muerto, o aquellos que les dicen simplemente cuánto es 7 por 8 y no saben. Entonces esos son niños que han nacido de madres anémicas y ellos también han tenido anemia. Entonces, ¿qué clase de autoridades, de políticas, qué clase de padres de la patria y madres de la patria vamos a tener si tenemos a nuestros niños con anemia? ¿Y cuándo empieza el problema en las niñas, aparte de que ya venían con un déficit? La menstruación. La menstruación en el Perú es a los 12 años con 2 meses aproximadamente. Esto no se ha cambiado en 30 años, sigue siendo la misma edad. Y sí hay una seantela, es mucho antes, unos 6 meses antes, en la población, en las niñas afroamericanas. Bueno, aquí está María. María ya empezó a menstruar. María ya está yendo al colegio. Claro que no le va muy bien, ¿no? Sigue compartiendo la comida, se lleva canchitas, se lleva de repente por ahí algún quesito, toma las hierbitas que tiene, que puede tomar. La anemia en mujeres de 15 a 49 años en la zona urbana es de 22.9% y en la zona rural de un 22%.
María, una niña anémica, empieza a menstruar y ahora es una adolescente también con anemia, que no puede pasar, está en tercer grado, sigue repitiendo, los padres le dicen, ¿para qué vas a seguir estudiando? Mejor vente a la chacra, mejor vente y ayúdanos acá. Y para las mujeres es muy fuerte este tema a nivel social, ¿no? Muy pocas llegan a terminar sus estudios, estamos hablando sobre todo en la zona rural, y se dedican a las labores del hogar, a ser madres y a estar en las comunidades y ayudar en la parte de la agricultura o quedarse simplemente en la casa a tener muchísimos más hijos. Entonces las mujeres somos especialmente vulnerables a esta deficiencia de hierro. Somos vulnerables por la menstruación, los sangrados menstruales abundantes, los trastornos menstruales. Una mujer que tiene un dispositivo intrauterino de cobre puede tener un mayor volumen del sangrado. Es por eso que nosotros en la especialidad, si es una paciente que tiene anemia y que tiene abundante sangrado, no es como primera opción indicarle un dispositivo intrauterino. Y si ustedes tienen alguna paciente, pregunten también qué método una paciente con anemia, pregunten qué método anticonceptivo están usando. De repente están usando un dispositivo intrauterino que le está condicionando un mayor sangrado y ustedes están investigando y por qué sigue con anemia si está cumpliendo el tratamiento y todo. Entonces hay que ver de forma integral, sobre todo cuando ven una mujer, porque nosotras somos mucho más complicaditas, ¿no? Mucho más inteligentes, saben de lo más complicaditas. La miomatosis uterina, todas las patologías que van en nuestro útero, los pólipos, condicionan sangrados menstruales abundantes, las úlceras cervicales, esas pacientes que tienen relaciones sexuales y que sangran después de las relaciones sexuales, podemos sospechar de que tengan alguna lesión en el cuello que les esté produciendo sangrado. La menor absorción, la enfermedad celíaca, el bajo consumo de hierro o medicamentos que pueden limitar la absorción, el aumento de la demanda. Y aquí, una vez más, las mujeres, la adolescencia, el embarazo, el puerperio y la lactancia. Esas son las mayor vulnerabilidad que tenemos las mujeres para hacer deficiencia de hierro. Bueno, María no pudo estar más junto con su familia, tuvo que emigrar, vino a la capital. En la capital fue a trabajar en una casa. En esa casa empieza sus actividades sexuales sin protección y se embaraza. María, niña anémica, María, adolescente anémica y María, adolescente embarazada. Y eso es lo que vemos. No les estoy contando nada que sea un cuento, les estoy diciendo la realidad de nuestro país. Según las mujeres adolescentes de Beléndez de 15 a 19 años de edad que alguna vez estuvieron embarazadas, tienen un 17% de anemia en la zona rural y en la zona urbana de un 6%. Entonces, en esta etapa de crecimiento, en esta etapa de desarrollo de una adolescente, venir un embarazo es muy, muy difícil, ¿no? ¿Y qué nos dice la FIO? Nos dice que se recomienda la suplementación de hierro de rutina en todas las mujeres embarazadas. No hay que si tú comes bien, no comes bien, tu hemoglobina está bien, no, mejor no tomes. Hay que dar a todas las mujeres embarazadas, de acuerdo con las políticas de salud de cada uno de los países, y la dosis recomendada es de 30 miligramos de hierro elemental al día. A ver, entonces hablábamos de que durante un embarazo aumentan las necesidades de una mujer que está embarazada aproximadamente al doble de las necesidades basales que tiene. Pero ¿qué pasa en el posparto? Todos sabemos, todos hemos tenido, de repente hemos sido madres
o ustedes tienen a alguien al que han visto de la familia que en el posparto pueden tener unas serias complicaciones. Una mujer que es anémica no tiene esta capacidad para soportar las pérdidas sanguíneas en el posparto. Una mujer no anémica puede compensar, tiene fenómenos de compensación fisiológicos frente a la pérdida sanguínea que siempre va a haber. Pero una mujer anémica no las tiene y hay mayor riesgo de que puedan morir en el posparto las mujeres que tienen anemia. Aquí ven en esta tabla mujeres de Ghana, mujeres en Estados Unidos, pero de las afroamericanas, mujeres de Senegal, de Mali, mujeres egipcias, mujeres de United Kingdom, pero de las minorías étnicas, y mujeres del área rural de Uganda. En todas ellas, miren cómo aumenta el riesgo de hemorragia obstétrica. Todas estas mujeres son anémicas y de diferentes partes del mundo. Entonces, el riesgo de morir es mucho mayor en una mujer que tiene anemia y va a dar a luz, ya sea por parto normal, eutóxico, o ya sea por cesárea. ¿Cuáles son las consecuencias materno-fetales de la anemia por deficiencia de hierro? Aquí es un binomio, ya no estamos hablando solamente de un paciente, aquí estamos hablando de dos, ¿no? Estamos hablando de la mujer y estamos hablando del producto. A nivel materno puede haber una mayor morbimortalidad directamente relacionada a la severidad de la anemia. El impacto que puede producir no solamente es en ese momento, sino también en la función neurológica, en la función inmune, en la performance física y en la mental. Son mujeres que no tienen mucho apego, como vamos a ver después en la siguiente diapositiva, a los bebés, que tienen una baja producción de leche, que pueden tener mayor depresión posparto, o aquellas mujeres que aumenta su problema de infecciones. Le haces un epicio, el epicio se abre, puede haber una endometritis puerperal, o puede ser cualquier problema respiratorio en estas mujeres que tienen anemia, y esa es una de las consecuencias que pueden tener. ¿Qué pasa con el feto? Puede haber prematuridad. Se ha visto que hay un mayor porcentaje de las mujeres que inician con amenazas de parto prematuro cuando tienen una mayor cantidad de anemia. Ruptura prematura de membranas. Usualmente cuando tenemos un parto y la mujer no tiene anemia, le haces un tacto vaginal y la membrana es bien dura, no se rompe fácilmente. Pero estos pacientes pueden estornudar, toser y empiezan con la ruptura de membranas, porque todos los tejidos no tienen esa capacidad de protección. Se pierde esas capacidades cuando tienen anemia. Aumenta la tasa de mortalidad del niño, del bebé, durante el primer año de vida neonatal. Son bebés que ya tienen cierto déficit y con la lactancia también la mujer debe de recibir un aporte de hierro y de calcio extra, ¿no? La parte del bebé puede haber un recién nacido con bajo peso para la edad gestacional. Alteraciones irreversibles del sistema nervioso central, alteraciones del desarrollo psicomotor, son aquellos niños que no van a caminar, que no van a hablar, que no se van a sentar, con sus pares que no tienen anemia, igual que sus pares que no tienen anemia, y aumenta la tasa de mortalidad también perinatal. Y esa es la relevancia que tiene la deficiencia de hierro en el posparto. La depresión. Las mujeres con anemia pueden ser mayormente ingresadas por depresiones severas versus las que no tienen anemia. Para todos los diagnósticos de depresión, la alteración entre el vínculo madre-bebé. En todas las especies, en todos los mamíferos, los que son más fuertes son los que reciben la lactancia, ¿no? Y mucho más tiempo. Y
Imagínense que se pierda ese vínculo de la madre con anemia, con este bebé que ya viene solamente por ser un hijo de una mujer que tiene anemia, ya tiene un componente mayor de poder enfermar y de poder morir. A las 10 semanas posparto, estos puntajes de sensibilidad materna y la respuesta frente al bebé fueron más altos en mujeres que no tenían anemia versus las que tenían anemia ferropénica. Se les da el suplemento de hierro y se ve que mejora este apego, este vínculo de la madre y el bebé. Otra cosa muy importante, como les decía, es la producción de leche. Se reduce la producción de leche en las mujeres que tienen anemia y tienen periodos de lactancia más cortos. Son aquellas que dan de lactar una semana, un mes y dicen, no me sale de leche, no tengo leche, ya no puedo dar de lactar, mi bebé llora mucho. Entonces se ve que eso puede ser también por deficiencia de hierro posparto. Este es el consenso latinoamericano de la FLASOG, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, y nos recomienda que hay que evaluar los niveles de hemoglobina preconcepcional. Sería genial que todas vengan y digan, doctor, doctora, quiero prepararme para embarazarme, ¿no? Sería genial. O que todos ustedes que son médicos internistas vayan y digan, doctor, estoy subiendo 1 kilito más. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo prevenir hacer hipertensión? ¿Cómo puedo prevenir hacer diabetes? ¿Cómo puedo prevenir la obesidad? Sería genial, ¿no? Sería la prevención ideal. Entonces, en las mujeres, antes del embarazo, deberíamos de controlarlas, deberíamos de ver cómo están sus niveles de hemoglobina, y no solamente eso, sino hablar también de la vacunación. ¿Qué vacunas tienes? ¿Ya estás protegida? ¿No estás protegida? Mejor espera un poco, vacúnate, toma hierro previamente, toma tus minerales previamente, bájate de peso. Ahí está la parte que nosotros tenemos como médicos, no solamente de curar, sino de prevenir y evitar enfermedades. Otra de las cosas que nos dice es que hay que repetir estas evaluación del nivel de hemoglobina en el segundo y en el tercer trimestre. Porque si nosotros estamos dando hierro a una paciente, tenemos que controlarla. El hierro está funcionando, el hierro lo está tomando. Imagínense que no controlo a la paciente y la dejo llegar hasta el término. Le tomo una hemoglobina antes de entrar al parto y tiene 9 de hemoglobina. Ya llegué tarde, ¿no? ¿Cuánto va a bajar en el posparto después de dar a luz? Va a bajar entre 1 a 2 puntos esta paciente. Y hemos visto que aumenta el riesgo de que pueda morir, de que podamos quitarle el útero, de que aumenta el riesgo de transfusiones sanguíneas además. Y también nos dice que en cualquier etapa de la gestación, si se diagnostica anemia, debemos de indicar inmediatamente el hierro. Ahora, el hierro lo ideal es por vía oral, pero si estamos muy cerca y vamos a intervenir en la paciente, va a dar a luz o no hay una buena respuesta del hierro vía oral, tenemos la opción de también un hierro endovenoso. Lo principal es verificar, diagnosticar a tiempo, iniciar el tratamiento a tiempo y verificar que la paciente lo tome. ¿Alguna vez han tomado sulfato ferroso aquí? ¿Alguien ha tomado sulfato ferroso? ¿Sí? ¿Cómo sienten la pancita después o cómo sienten el sabor en la boca después, no? Tienen como si se hubieran comido clavos, ¿no? Y el desconfort aquí, terrible. Si ustedes le dicen a la paciente, controlan y le dicen, ¿tomaste el hierro que te dimos? Sabe que doctor, realmente no lo tomé porque no lo tolero. Entonces busquemos otras alternativas que sean mucho mejores y tolerables para la paciente. ¿Y qué pasó con María? Bueno, María ya tiene 44 años. María tuvo 3 hijos, tuvo 2 abortos. En su último parto tuvo que recibir transfusión sanguínea porque casi se muere.
Hemos hablado que hay mayor labilidad, menos compensación hemodinámica de las pacientes que tienen anemia frente a un sangrado en el posparto o durante el parto. Tiene sangrados por 10 días, sangra cada 15 días, tiene fatiga, tiene síntomas depresivos, tiene trastornos del sueño, no puede concentrarse. Y le hacen una ecografía y tiene múltiples miomas, tiene una miomatosis uterina tremenda y tiene 9 de hemoglobina. La mandan al hospital, a la capital. El sangrado uterino anormal, en su forma más severa, que es el sangrado menstrual abundante, es más o menos en un 3 hasta un 30%. ¿Y dónde se presenta en mayor cantidad? En la perimenopausia y en la perimenarquia, en esos dos extremos de la vida de la mujer. Por eso las mujeres somos mucho más sensibles a hacer anemia. Entonces, en estas etapas podemos tener menstruaciones anovulatorias y esta anovulación produce estos sangrados abundantes. Entonces, María le está pasando eso. ¿Qué opciones terapéuticas en general tenemos? Hierro bioral, el gol estándar, lo que debemos empezar, el hierro por vía intravenosa, tenemos los estimulantes de la eritropoiesis y final, las transfusiones. Las transfusiones salvan vidas, pero hay que saber a quién indicarlas. Entonces los suplementos de hierro oral hemos dicho que son el estándar para la anemia leve, la anemia moderada. Hay una gran cantidad de preparaciones disponibles en cápsulas, en forma líquida, en gránulos, en gotas, en tabletas. Y terapia de reemplazo de hierro. Han escuchado seguro de terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Nosotros lo relacionamos con esto, terapia de reemplazo de hierro. Es muy importante. Hierro bioral, segundo, si no absorbe, si no tolera, podemos utilizar el hierro intravenoso. ¿Cuándo utilizar el hierro oral? Según esta guía, en el manejo de la deficiencia de hierro en mujeres con sangrado menstrual abundante. En anemias no severas, en cualquier paciente con anemia o deficiencia de hierro confirmada, para corregir anemias antes de la cirugía, ojo, si hay tiempo suficiente. En pacientes que no tengan anemia, pero ya tengan una deficiencia de hierro, en pacientes que tengan un alto riesgo de desarrollar deficiencia de hierro o anemia por deficiencia de hierro. ¿Y en quiénes está indicado el hierro intravenoso? Cuando hay anemias severas, en el pre y en el post cirugía. Hay un gráfico que ya no se los traje, que lo utilizo para dar las charlas a los ginecólogos, que somos los primeros de todas las especialidades en meter a sala de operaciones a nuestros pacientes con anemia, pacientes programadas, pacientes en las que pudimos levantar los niveles antes de hacer una cirugía. Y esas cirugías terminan con complicaciones de las pacientes, terminan con dehiscencias de suturas, terminan con infecciones de herida operatoria, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pre y poscirugía, mala adherencia al hierro bioral. Eso es muy importante, que hay que estar controlando a las pacientes, hay que estarles preguntando, ¿realmente estás tomando? Pero si estás tomando debería haber subido tu hemoglobina y no estás subiendo tu hemoglobina. Y en las que no responden, las que toman pero no responden al hierro por vía oral. Bueno, aquí tenemos las sales, el sulfato ferroso, el gluconato, el fumarato, tenemos el polimaltosado, el hierro liposomal y el hierro intravenoso. Mientras más opciones tengamos, es mucho mejor. Podemos ir cambiando las sales, si una no la tolera bien, la otra la tolera mejor, y dejar al final el hierro intravenoso, que tiene también sus ventajas. Pero dentro de todas estas sales que ya conocemos, dentro de todas esas presentaciones que ya las hemos manejado, ¿qué hay de nuevo? Lo nuevo es el hierro microsomado endosomal. ¿Y qué cosa es esto? Es un hierro que ha sido micronizado. Esa es la molécula del pirofosfato de hierro, que
se han reducido el tamaño. Tenemos muchos medicamentos que están micronizados también para una mejor absorción. Esta micronización, por ejemplo, nosotros lo tenemos en ginecología en la progesterona, tenemos una progesterona micronizada, y esto va a aumentar la solubilidad del hierro. Estas partículas mucho más pequeñitas van a tener mayor área superficial y mayor disolución del fármaco y mayor biodisponibilidad. Y aparte de haberlas puesto en moléculas mucho más pequeñitas, las han encapsulado. Esta encapsulación está dentro de una membrana de una bicapa lipídica. O sea, están puestos dentro de una cápsula de grasa y esta de acá va a ayudar para una mejor absorción y menos eventos adversos. Entonces, es un hierro que está encapsulado. Esta tecnología va a proteger al hierro, va a proteger la degradación en el tracto gastrointestinal y va a mejorar la absorción a nivel intestinal. Al estar encapsulado va a reducir todos esos eventos adversos, esos eventos molestos que pueden hacer que la paciente no complete un tratamiento, que suspenda el tratamiento. Entonces, ese hierro, la composición que viene es con hierro liposomal, viene vitamina C, que sabemos todos que mejora la absorción del hierro, y tiene fibra soluble. ¿Cuál es la ventaja entonces? Uno, que conduce a un aumento rápido de los niveles de hemoglobina sérica, más que los hierros convencionales. ¿Tienen ustedes los hierros ahí? ¿Le repartimos hierros? Chicos de Carnot, ¿tienen las bolsitas? ¿Sí? ¿Tienen sus bolsitas ahí? ¿Las han visto? ¿No? ¿No tienen? Aquí no tiene. ¿No tiene? No tiene. No puede ser, no tiene. ¿Quiénes sí tienen sus sobrecitos? ¿Tú tienes el sobrecito? A ver, doctor, ven por aquí. Tú, sí, no voltees, tú. Sí, ven. Ven un ratito. ¿Ahí nomás? Ahí va. Ahí no, entonces yo voy a bajar, ya que tú no quieres venir, que eres tímido. Vamos a bajar, doctor. A ver. Este hierro lo pueden llevar en sus bolsillos. Este hierro no necesita agua, no necesita vitamina C, no necesita tomarlo con jugo de naranja, no necesita, no sé, estar frente a tomarlo con una agüita que tienen que tener una logística. ¡Ah, ya se lo tomó, dice! A ver, ¿y qué te pareció? Está bien, es delicioso, parece gelatina. Muy bueno, ¿no? A ver, ahora te toca a ti. Aquí en vivo, cámaras, filmación. ¿Te gustó? ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a probar. El doctor lo toma directamente. Ajá. ¿A qué sabe? Gelatina. ¿De qué sabor? Fresa. Sabe a fresa. Chicos, si ustedes tienen ahí, lo pueden tomar. Es de fácil absorción, como les decía, por lo que tienen. Acá está, esto se marcó. Lo pueden llevar en la cartera, le pueden decir a la paciente que lo lleve ahí, lo puede tomar en cualquier momento, no necesita un medio ácido para absorberse, tiene muchas ventajas, y no solamente la investigación tiene mejor sabor, tiene menos efectos adversos, sino también está reconocida por las regulaciones, ya el código de regulaciones, eso que ven ahí arriba en verdecito, arriba es de la US FDA, que es del Código de Regulaciones Federales de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, y también tiene el reconocimiento, el sello de la EFSA, que es de la Autoridad de Seguridad de Medicamentos Europea. Entonces es un medicamento de pirofosfato que es seguro, que es fácil de tomar, que tiene un buen sabor, que la paciente no va a decir no quiero tomar, no me gusta, lo odio, lo dejo, me cae muy mal, o cambia el color de mis heces, o cambia el color de mi orina, o que no lo puedo tolerar. Nosotros cuando indicamos una medicación es para mejorar la salud, pero debemos de hacer el seguimiento del cumplimiento de la medicación.
Bueno, y ya para ir terminando, María, otra vez nuestra María. La María que de repente alguna vez alguno de nosotros vimos en nuestros consultorios cuando estábamos haciendo el serums. María ahora ya tiene 3 hijas, participa en su comunidad, hace chips de papas, las vende, las papas que cultiva, ya es una empresaria, va a dar una mejor calidad de vida a sus hijas. Estas hijas ya no van a tener anemia, estas hijas van a comer mejor, estas hijas van a tener un mejor cuidado en su salud. Y por eso es lo que trabajamos nosotros, por eso es lo que nos despertamos todos los días, vamos a los cursos, nos comemos las guardias interminables, porque queremos mejorar la salud de todos nuestros pacientes, de todas las Marías que en algún momento nos haya tocado ver. Les agradezco muchísimo y esto es lo que nos vamos a llevar, que la deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de hierro deben de ser consideradas como una condición médica seria. Debemos de explicarle a los pacientes cuáles son las implicancias que tiene tener anemia. No solamente está palidona, tiene muchos problemas posteriores para la salud de las pacientes y eso se lo tenemos que explicar y hacer entender a los pacientes. Las mujeres tenemos mayor riesgos de deficiencia de hierro y de anemia de deficiencia de hierro por nuestro ciclo de vida, que ya hemos visto. Los efectos de un desarrollo neurocognitivo alterado, los políticos que tenemos, son por deficiencia de hierro durante esos periodos críticos del desarrollo cerebral, antes y después del nacimiento, ya son difíciles de mejorar y pueden persistir hasta la adultez, hasta el Congreso de la República. El sangrado menstrual abundante es muy frecuente en los extremos de la vida, en la perimenarquia, en la perimenopausia, y se relacionan con deficiencia de hierro y anemia por deficiencia de hierro. No solamente las anémicas tienen síntomas, sino las mujeres que también tienen deficiencia de hierro tienen sintomatología y hay que estar muy atentos. Hay que individualizar las opciones terapéuticas, las que sean más adecuadas, las que sean basadas en la patología de las pacientes, en la severidad que pueden tener y cuáles son las comorbilidades, el tiempo crítico que tengo yo para reponer la hemoglobina, si es una paciente quirúrgica o es una paciente no quirúrgica. Y el complejo de hierro férrico liposomal es el que tiene menos eventos adversos y va a garantizar mejor el apego al tratamiento. Yo les agradezco mucho el estar aquí, el haber permanecido sentados, que no se hayan aburrido, que no se hayan ido, y tenemos una opción más de tratamiento para nuestros pacientes con anemia. Muchísimas gracias. ¿Algunas preguntas? Si hay alguna pregunta, ¿ya? ¿O algún comentario? Le doy. Sí, más que una pregunta es un comentario. Yo trabajo en un centro de salud que además de hacer consultas hace exámenes ocupacionales y le llaman chequeos preventivos. Entonces, todos los pacientes que tienen anemia, las mujeres las derivan a medicina interna para que les hagan la evaluación y el tratamiento. Y veo bastante. Y no son ni perimenopáusicas ni están empezando su vida, son mujeres en edad fértil, jóvenes, clase media, trabajan, ¿no? Y caminan con una anemia espantosa. Yo me sorprendo de la cantidad de pacientes con anemia que veo. No tengo estadística, no lo he tabulado, no es factible porque no sé cuántos exámenes ocupacionales y los preventivos hay, pero veo bastante anemia en mujeres en promedio entre los 30 y los 50. Sí. Hace 3 años hicimos un congreso de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia y tomamos del dedito de hemoglobina a las doctoras que estaban asistiendo.
60% de anemia. Las doctoras que estaban asistiendo. Lo que pasa es que en nuestra sociedad muchas veces cuando tenemos sangrados no lo contamos, nos callamos o creemos que es normal tener un sangrado abundante. Porque por ahí las creencias nos dicen, no, es que si sangras bastante es porque vas a ser más fértil. Yo sangraba así, le dicen a sus hijos, yo sangraba igual, eso es normal, no te preocupes. Y eso no es normal. Un sangrado menstrual abundante para hacer trabajos de investigación es 80 mililitros. Pero como le dices a una paciente, ¿sangras más de 80 mililitros? Difícil. Toallas higiénicas. No es lo mismo utilizar una toalla higiénica habitual, de las normales, digamos así, que utilizar toallas nocturnas durante el día o utilizar pañales durante el día. Según la definición de sangrado menstrual abundante, ahora ya no se ve en cantidades, sino en cómo afecta la calidad de vida. Si la mujer, ese sangrado que tiene, no le permite trabajar, no le permite ir a la guardia, no le permite hacer ninguna de sus actividades y tiene que utilizar más cantidad de toallas higiénicas durante el día, más de 4 durante el día, ya no es normal que utilicen toallas nocturnas que las saquen muy pesadas. Todo sangrado menstrual que afecte la calidad de vida de la paciente ya debemos de considerarlas como un sangrado menstrual abundante. Y debemos de quitar esos tabúes. Nuestra posición como médicos no es solamente medicar, sino instruir también, ¿no? Doctora, ¿tú querías decir algo? Bueno, doctora, gracias por la ponencia. Mi consulta era justo en el lugar que usted estaba hablando, estaba adelantándolo, en un escenario de una paciente más o menos entre 30 y 40 años con episodios de menorragia de 8 días, usa dos toallas a la noche durante estos 8 días. ¿Cuál es la recomendación que usted nos da en el caso de los sobrecitos, la vivienda venosa y más o menos cuánto es la eficacia de los sobres, en cuánto tiempo más o menos yo veo y en cuánto sube, 1 gramo, 2 gramos al basal, hablando de una paciente con este escenario? Ok, primero, lo que me decían del sangrado, ¿no? Hay que descartar, si ustedes ven una paciente que sangra mucho, hay que mandarla donde el especialista, porque pueden ser pólipos, pueden ser miomas. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos el fondo. Si bajamos ese sangrado porque tenía pólipos, los sacamos, porque tenía miomas, los tratamos, ya va a subir la hemoglobina. La paciente que lo menciona no tiene nada, ya se ha hecho la transvaginal, no hay pólipos, no hay miomas, no hay quistes, no hay nada, más que la menorragia profusa ya desde la menarquía que le inició a los 11 años más o menos. Entonces esa es mi preocupación como médico. Es una paciente que no tiene ninguna patología, que ya el ginecólogo lo evaluó. Existen tratamientos médicos para sangrado menstrual abundante. Antes hablábamos de oligomenorrea, menorragia, metrorragias. Ahora se habla de sangrado menstrual abundante. Entonces, para el sangrado menstrual abundante, el primer peldaño de tratamiento son los antiinflamatorios no esteroideos. Se puede dar ibuprofeno, se puede dar diclofenaco, se puede dar cualquier AINES. Esos AINES se dan ni bien empieza la primera gota de sangre en esas pacientes que ya tienen antecedentes de sangrados menstruales abundantes y se dan por los días de mayor flujo. Las pacientes aproximadamente pueden tener los 3 primeros días o los 4 primeros días y luego los siguientes sangrados ya pueden ser menores. Entonces utilizar un antiinflamatorio no esteroideo, si es que no tienen contraindicación, va súper bien. Es lo primero que deberían empezar en el peldaño. Luego sigue el ácido tranexámico. El ácido tranexámico también cada 8 horas desde el inicio de la menstruación se puede utilizar en aquellos pacientes que sean alérgicas a los AINES o que pueden ir los dos juntos. Si la paciente tiene sangrado menstrual abundante más dismenorreas. Puedes utilizar los dos, puedes utilizar, como son poco tiempo, no va a haber ningún problema con los factores de coagulación ni va a haber alteraciones entre ellas. Tercer nivel, anticonceptivos orales. Anticonceptivos orales regulan mucho el sangrado menstrual abundante de las pacientes. Si nosotros
cortamos la llave de fuga del sangrado, vamos a recuperar más rápidamente los niveles de hemoglobina. Por eso es importante preguntar. De repente ustedes, como médicos que no están en la especialidad de ginecología, no preguntan por régimen catamenial. Hay que preguntar, ¿cuántos días sangras? ¿Cuántos días sangras y cada cuánto te viene la regla? ¿No? Eso es importante ponerlo en sus historias clínicas. Ya la OMS ha dicho hace un par de años de que el régimen catamenial debería de considerarse, igual que ustedes le ponen frecuencia cardíaca, le ponen presión arterial, régimen catamenial, cuando ven a las mujeres. Entonces, ese es un tratamiento que puedes tú, como médico internista, utilizar en estos pacientes. AINES, ácido tranexámico, anticonceptivos orales. ¿Cuánto tiempo? Como cualquier hierro, 1 mes de tratamiento. Al mes de tratamiento hacemos control de la hemoglobina. Si vemos que sube, cortando el sangrado, porque si no cortas el sangrado no va a subir nunca la hemoglobina. Necesitamos disminuir ese sangrado. Entonces, debe subir al mes. Al mes ya debería de subir los niveles de hemoglobina entre 1 punto. Y luego, ¿cuánto tiempo mantener la hemoglobina? Eso ustedes lo saben mucho mejor que nosotros, los ginecólogos. Si les tomó 3 meses en recuperar los niveles de hemoglobina de 12 para arriba, hay que dar 3 meses más para los depósitos. Si les tomó 6 meses recuperar los niveles de hemoglobina, hay que dar 6 meses más para cubrir los depósitos. Ya me están haciendo que corte. Muchísimas gracias a todos. Están esperando el siguiente expositor. Gracias por su presencia. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, doctor, por su participación. No tengo el ICP, pero le puedo chequear KICAP, que es para alergias nocivas y neurocidas, Helicobacter pylori y Carnot. Le pedí Yo no tengo el ICP, pero permítame chequearle un KICAP, que es alergias nocivas y neurocidas. recomendarle. Yo voy a ver si lo consigo afuera. Porque tengo varios clientes con Sí. y yo quiero... ¿Dónde está, doctora? Chancay. En Chacay. Sí. Ya lo ha hecho también. Yo ahorita voy a ver en el módulo. Buenos días a todos, continuando con la programación en el día de hoy, para terminar la sesión de la mañana. Y coincidencia, vamos a hablar de una problemática similar a la anterior, ¿no? Yo creo que la anemia es una patología tan frecuente. Hay departamentos de Perú que están bordeando los 50% de anemia infantil, adolescentes, gestantes y población general, pero es una patología tan frecuente pero poco evaluada, poco tratada, y creo que la charla anterior más la de este simposio va a complementarse, porque son dos estrategias de manejo, y creo que tenemos que salir con la responsabilidad de, como hablábamos nosotros en otras charlas, del manejo integral. Yo creo que ya la anemia debería ser una obligación el evaluarla y tratarla. O sea, no es posible que personas que comentan, no, yo siempre ando con mi hemoglobina 10. Si bien es cierto, puede ser aceptable, pero nuestro organismo deja de funcionar de la manera más adecuada. Desde el día de hoy nos reúne el laboratorio en Cure para realizar el siguiente simposio con el tema detección temprana de anemia en enfermedades crónicas, transformando los resultados con carboximaltosa férrica en la anemia ferropénica. Yo creo que como médicos internistas, el tener muchas herramientas para poder hacer el manejo de esta patología nos va a esclarecer nuestro escenario clínico del enfoque y manejo de la anemia. Para ello tengo el gusto y doble gusto y agrado de presentar a un amigo de mi promoción de la Universidad Nacional de Trujillo, el doctor Iván Fernando Bertis. Él es médico hematólogo del Servicio de Hematología del Hospital Eduardo Valente Martins, pertenece a la unidad de trasplante de médula ósea, es hematólogo de la Clínica Delgado, coordinador del capítulo del linfoproliferativo de la Sociedad de Hematología y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Trasplante. Iván, bienvenido a la exposición.
muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación de la Sociedad de Medicina Interna, sí se escucha, y también al laboratorio Encure por la confianza en este simposio. Se tiene un video promocional para que ustedes lo puedan ver y luego continuamos con la charla. No hay volumen. El video de prueba para ver los que están despiertos todavía el día de hoy. Por favor, el audio. Miligramos de carboximaltosa férrica para uso intravenoso. Lickfer FCM es un complejo de hierro compuesto por un polímero de carbohidratos llamado carboximaltosa y un núcleo de hidróxido férrico. La carboximaltosa férrica no contiene tratamiento con hierro para la anemia ferropénica. Lickfer FCM es un vial de 10 mililitros que contiene 500 miligramos de carboximaltosa férrica para uso intravenoso. Lickfer FCM es un complejo de hierro compuesto por un polímero de carbohidratos llamado carboximaltosa y un núcleo de hidróxido férrico. La carboximaltosa férrica no contiene dextrano, a diferencia de algunos de los hierro intravenosos, por lo que no es probable que provoque reacciones anafilácticas inducidas por dextrano, y tiene un peso molecular de 150.000 daltons. El FCM es un complejo de hierro compuesto por un polímero de hidratos de carbono denominado cáscara de carboximaltosa, estrechamente unido a un núcleo de hidróxido férrico que facilita la absorción del hierro y facilita su administración controlada, evitando la toxicidad y el estrés oxidativo. Además, el pH neutro y la osmolaridad fisiológica de la formulación FCM permiten la administración de dosis elevadas de hasta 1000 miligramos en un tiempo de administración mínimo de 15 minutos con una tolerancia favorable. Lickfer FCM es un complejo robusto y estable de estructura similar a la ferritina, el almacén natural de hierro del organismo que permite administrar dosis más elevadas de hierro de forma controlada. Tras la administración de FCM en los vasos sanguíneos, las enzimas presentes en la sangre degradan en parte la cubierta de carboximaltosa, pero no se libera hierro, lo que permite la administración controlada de hierro a los tejidos diana. Además, es absorbido por los macrófagos del sistema reticulocitario, donde la cubierta se rompe y se libera hierro que se almacena en el hígado en forma de ferritina, reduciendo así el riesgo de que grandes cantidades de hierro estén presentes en el suero. Alternativamente, las moléculas de hierro se transfieren al plasma, donde se unen a la proteína de unión a la transferrina. La transferrina transporta el hierro al hígado, las células y la médula ósea para la síntesis de hemoglobina y la producción de glóbulos rojos. Lickfer FCM 500 está indicado para el tratamiento de la deficiencia de hierro cuando los preparados orales de hierro son ineficaces. No pueden utilizarse preparados orales de hierro. Existe una necesidad clínica de administrar hierro rápidamente. Lickfer FCM es un tratamiento verdaderamente revolucionario para la anemia ferropénica por las siguientes razones.
Es eficaz y seguro porque el Lickfer FCM aumenta significativamente la hemoglobina en 2,76 gramos por decilitro y la ferritina sérica en 35,85 microgramos por litro en 4 semanas, con efectos secundarios mínimos, lo que lo convierte en un avance significativo en comparación con las opciones tradicionales de tratamiento con hierro. Además, Lickfer FCM es rápido, ya que se pueden administrar grandes dosis de hasta 1000 miligramos en un mínimo de 15 minutos. Lickfer FCM ha demostrado su seguridad y eficacia en 4.083 pacientes anémicos, entre los que se encontraban mujeres embarazadas, enfermedades renales crónicas, pacientes con anemia por motivos no obstétricos y posparto, entre otros. Además, el estudio de similitud de Lickfer FCM frente al innovador basado en la similitud físico-clínica, la integridad estructural y la distribución del tamaño de las partículas junto con el estudio del potencial Z de nanopartículas refleja el producto de referencia en calidad, seguridad y eficacia. Lickfer FCM, debido a su rapidez, excelente eficacia y seguridad, ofrece otras ventajas, como un menor número total de dosis necesarias, dosificación cómoda, por lo que se reduce el número de visitas al hospital y el coste total del transporte, el equipo necesario para la infusión y las molestias causadas al paciente por los múltiples pinchazos, por lo que, en general, es farmacoeconómico. Bueno, muy bien, ahora vamos a pasar a la charla, por favor, para cargar el... Muy bien. Ok, vamos a empezar la charla. Quiero que es un momento importante para poder hacer una comparación con lo que se hace con los pacientes que tienen anemia y que requieren hierro endovenoso. Esto es mi CV y este es mi conflicto de intereses. Recordar que esta es una charla patrocinada por el laboratorio Encure, a quien agradezco, y también a la Sociedad de Medicina Interna. Vamos a hablar varios temas, entre ellos rápidamente hablaremos sobre una introducción, la epidemiología ya que se ha tocado, también la fisiopatología y algunas patologías importantes con deficiencia de hierro crónica, como la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca crónica, que llevan a las limitaciones de los pacientes, que ustedes van a ver las ventajas cuando se usa dosis altas de hierro cuando es estrictamente necesario. Ya sabemos que la deficiencia de hierro, como aparece aquí, es un problema de salud pública en realidad, ¿no? La deficiencia de hierro es frecuente en los niños, en mujeres embarazadas, pero también en pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, pacientes, por ejemplo, que tienen una gastrectomía por una cirugía, por ejemplo, bariátrica o no. Pero también es importante saber que los pacientes que tienen anemia, por ejemplo, dependiente de transfusiones, por ejemplo, mielodisplasia, solo el hecho de tener una anemia severa incrementa la mortalidad. Igualmente en cáncer es un factor pronóstico independiente de supervivencia. Por lo tanto, el tema de anemia crónica en pacientes con enfermedades crónicas es una situación de importante abordaje. También, aparte de los síntomas inespecíficos como la pagofagia o una astenia crónica, aún con niveles adecuados de hemoglobina, también se ha demostrado también mayor susceptibilidad, por ejemplo, a infecciones y también el riesgo cognitivo, que es mayor en pacientes, sobre todo pediátricos. ¿Qué ha definido la OHU? Ustedes saben perfectamente que hay puntos de corte, no son universales, pero sí se toma como consideración 13 para hombres mayores de 15 años, 12 para mujeres mayores de 15 años, en embarazadas 11, y esto es un punto de corte que debe ser asumido en casi todos los pacientes, con la excepción de pacientes que viven en la altura. En la altura, por ejemplo, automáticamente cuando un paciente vive por encima de 3.000 metros, se debe de sumar 2 gramos en promedio de la hemoglobina. Y acá podemos ver, por ejemplo, que en los hombres ya cuando se aumenta la hemoglobina a 2, por ejemplo, si un paciente en la altura tiene 12 y es hombre, entonces en realidad tiene 14 de hemoglobina, estaría dentro, perdón, si un paciente, al contrario, si un paciente se le encuentra 12 de hemoglobina, debería tener por lo menos 14, y como tiene ya 12, se consideraría que ya tiene algún grado de anemia leve. También es importante definir los grados de anemia, puede ser leve, moderada o severa, y según eso es importante también determinar la dosis que puede recibir el paciente. Como ustedes saben, es un problema mundial.
Hay poblaciones, por ejemplo, en las cuales los niños, 40%, eso está fuertemente ligado al sistema socioeconómico de un país, pero en realidad las mujeres en edad fértil, mujeres embarazadas, tienen hasta de entre 30 a 40% de deficiencia de hierro crónica, por lo tanto, 1 de cada 3 mujeres tiene deficiencia de hierro demostrada, ¿no? ¿Múltiples funciones cumple el hierro? Sí, por supuesto, funciona, por ejemplo, no solo en la eritropoiesis, sino también, por ejemplo, en muchos metabolismos, por ejemplo, en el músculo, en el hígado, también como las funciones hormonales, lo cual lleva a que los pacientes tengan una deficiencia crónica y, por lo tanto, una disfunción crónica tisular. ¿Qué es importante? Reconocer que los pacientes que además pueden tener anemia por condiciones crónicas, que pueden tener anemia por deficiencia de hierro absoluta o relativa, como por ejemplo artritis reumatoide, enfermedad renal crónica, que ustedes van a ver que también casi 30-40% de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen deficiencia de hierro, enfermedades hepáticas, como también los pacientes que tienen cirrosis, también los pacientes que tienen hipotiroidismo pueden tener una incidencia variable de deficiencia de hierro, obviamente las enfermedades crónicas intestinales, por ejemplo Crohn, enfermedad celíaca, pueden tener y tienen alta incidencia y prevalencia de anemia por deficiencia de hierro, como también pacientes con diabetes tipo 2. La resistencia insulínica, la obesidad también es un factor inflamatorio y en algunos casos puede ocasionar la disminución de la absorción del hierro, ocasionando una anemia por enfermedad crónica. Acá esto es importante porque cuando yo digo, ¿por qué es tan complicado dar el hierro oral? El problema del hierro oral es que la interacción con múltiples proteínas, genes, e incluso cambios epigenéticos alterados en la absorción del hierro hacen que sea extremadamente complicada que la absorción sea igual en los pacientes. Muchos pacientes tienen diferentes grados de absorción del hierro, independientemente o no tengan enfermedad inflamatoria o tengan un problema digestivo de absorción. Todos estos mecanismos, por ejemplo la hepsidina, que se eleva en cualquier proceso inflamatorio crónico, va a hacer que la disminución del hierro sea marcada y en algunos casos, cuando es muy severo, puede llegar a tener lo que se llama iliridia, que es una anemia por enfermedad, anemia refractaria deficiente de hierro. Es decir, que a pesar de usar hierro, el paciente no responde, ¿no? Es una situación muy complicada. En estos casos, como podemos ver, tenemos pacientes o grupos de pacientes que tienen un incremento en la demanda o incremento en la inflamación, y acá ustedes pueden ver, miren, toda la serie de enfermedades que están muy relacionadas a una anemia por deficiencia de hierro crónica. Otros, por ejemplo, los que son dietarios, por ejemplo, los vegetarianos estrictos, algunos de ellos tienen también disminución de la ingesta del hierro, que eso es muy raro verlo, pero también muchos de los pacientes tienen también la cirugía bariátrica, que es uno de los factores más importantes ahora que se ve para la deficiencia de hierro, y en nuestro medio el Helicobacter pylori. Solo el hecho de tener Helicobacter pylori va a disminuir la absorción del hierro. Así tenga o no sintomatología de clínica de gastritis asociada o duodenitis asociada al Helicobacter pylori. Enfermedades celíacas, pacientes que tienen gastritis atrófica o gastritis autoinmune. Es muy frecuente ver pacientes refractarios al hierro oral que tienen gastritis autoinmune. Igualmente, los pacientes que tienen pérdidas ocultas, que es un porcentaje importante, lo que lleva finalmente a dos grupos: los que tienen una deficiencia de hierro relativa o funcional, en la cual los niveles de ferritina están normales o altos, pero los índices de saturación están bajos y hay una anemia en diferentes grados. Igualmente, el otro lado es la absoluta, es decir, tanto la reserva como los transportadores y el hierro sérico están disminuidos y hay diferentes grados de anemia. En ambas condiciones, el tratamiento debe ser el hierro, tanto oral como endovenoso. Pero una de las cosas importantes que hay que diferenciar, sobre todo las enfermedades crónicas, es cuánto hay de hierro, de anemia inflamatoria y cuánto hay de deficiencia de hierro. Entonces, el primer marcador que uno lo puede fácilmente disponer es la ferritina. Cuando tenemos la ferritina baja, y acá viene el punto de corte menos de 30, hablamos de una deficiencia de hierro absoluta. Si tenemos una anemia inflamatoria, los niveles de hierro deben subir a un punto de corte de 100. Esto tampoco es absoluto.
No todos tienen el mismo grado de inflamación, pero por recomendación y consenso se considera que si la ferritina está por debajo de 100 se podría considerar una anemia absoluta deficiente en hierro. El siguiente marcador es la hepcidina. El problema de la hepcidina sérica es que no hay estándares, hay diferentes valores, es una prueba cara, poco específica, se eleva, hay un amplio rango de 6 a 32 en hombres, hasta 46 nanogramos por mililitro en mujeres. No es una prueba común, pero ayudaría a definir si el paciente tiene la hepcidina elevada y automáticamente eso implica que el paciente tiene un factor inflamatorio concomitante a la deficiencia de hierro. Pero hay otros marcadores que nos pueden ayudar a mejorar cuánto de deficiencia de hierro inflamatoria o absoluta es. Y en estos casos es el receptor soluble de la transferrina. También no es una prueba común, pero un punto de corte por encima de 1.8 del receptor de la transferrina da una sensibilidad de 80% y especificidad de 80% para determinar si hay deficiencia de hierro absoluta. Una nueva relación de marcadores complementarios es usar este receptor y hacer medir la ferritina y hacer el logaritmo. Esa relación, que se llama el índice del receptor con la ferritina, si es mayor a 1.4, en las calculadoras científicas solamente es colocar el valor con este valor IN de la calculadora científica, y si el valor está por encima de 1.4 se incrementa un poco más la especificidad y la sensibilidad hasta 90%. Otro factor importante es medir los reticulocitos. Los reticulocitos, sobre todo cuando hay un contenido de hemoglobina disminuida en los reticulocitos, que eso se pide en el índice reticulocitario, cuando se pide además del hemograma, los reticulocitos, tener más de 32 picogramos por reticulocito, por célula reticulocitaria, eso descarta anemia por deficiencia de hierro absoluta. Es decir, si está menor, sí sería una anemia por deficiencia de hierro también como otro marcador. Y sobre todo tiene un valor predictivo negativo que da casi 98%. Entonces, con todo eso, uno puede determinar cuánto de anemia deficiente de hierro y cuánto de anemia inflamatoria con deficiencia de hierro asociada puede haber. Y aquí vamos a hablar primero sobre la enfermedad renal crónica. Como ustedes saben, la enfermedad renal crónica es importante, está fuertemente asociada a la deficiencia de hierro. Los puntos de corte para definir si debe usar hierro o no son hasta 500 de ferritina y saturación menos de 30. Y el punto de corte para el uso de hierro como de eritropoyetina en los pacientes con enfermedad renal crónica es 11.5. ¿Qué dicen las guías? Igualmente, la primera recomendación de las guías KDIGO, que incluso usted está abierto, lo pueden revisar, recomiendan igualmente el hierro oral de 1 a 3 meses, y si no hay respuesta, obviamente pasar al hierro endovenoso. Igualmente, no debe usarse más de 13, si uno usa eritropoyetina y hierro, no debe superar los 13 gramos porque eso incrementa mucho los riesgos cardiovasculares. Pero quiero que ustedes se den cuenta cómo la anemia por deficiencia de hierro va incrementando en la medida que aumenta la creatinina, es decir, a mayor avanzada enfermedad renal crónica también se incrementa la anemia. Y miren ustedes cómo la anemia severa en estos pacientes prácticamente es más del 40% de los pacientes. Igualmente, no solamente interesa que la anemia se corrija en la enfermedad renal crónica, sino que también no solamente mejora la calidad de vida, sino también, como ustedes pueden ver, hay una disminución del porcentaje de días de hospitalización. A mayor hemoglobina, o sea, más de 9.5, los días libres o meses libres de hospitalización es prácticamente el doble cuando la hemoglobina está por debajo de 9.5. Por lo tanto, 9.5 en anemia por deficiencia de hierro es un factor pronóstico de riesgo de hospitalización en los pacientes. ¿Qué pasa con la ferrosis carboximaltosa? Imaginemos que le damos hierro al paciente, no responde un mes o 3 si uno desea, y uno necesita subir los niveles de hemoglobina y de hierro con el objetivo también de disminuir el uso de la eritropoyetina. Este es un estudio en el cual se usa dosis única, 1000, 2 ampollas de hierro carboximaltosa,
en una simple infusión, el 90% con pacientes con enfermedad renal crónica recibieron solamente una sola infusión, el 8% tan solo 2 y solamente 3 ya prácticamente menos del 2%. ¿Qué eventos adversos hubieron? Menos del 1%, una pequeña elevación de la hipertensión, poco dolor de cabeza, mialgias, pero en realidad ningún evento fue severo. ¿Y cuál fue la ventaja? Miren ustedes aquí, y lo voy a señalar, cómo se incrementa. Este es el basal, pacientes con estadios clínicos 3, 4, 5 y hemodiálisis, que tienen una hemoglobina entre 9 y 8, sube con una sola dosis. 2 gramos en promedio, 1,5 gramos, acá son los cambios que se ve, entre 1.7 a 1.8 en el global de pacientes sube 1.7 gramos de hemoglobina con una dosis única de hierro carboximaltosa. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es otra situación también subdiagnosticada de anemia por deficiencia de hierro. Como ustedes pueden ver, en la medida que hay una serie de estudios que en la medida que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, también hay una necesidad o una deficiencia relativa de hierro que se hace más acentuado incluso en pacientes que tienen cuadros agudos. Y este es un estudio muy interesante que está publicado en la European Journal of Heart y también en la New England. Hay 2 estudios que demuestran la efectividad del hierro carboximaltosa en pacientes con insuficiencia cardíaca. Son estudios, por ejemplo, que ustedes pueden ver acá, que tiene la clasificación de New York de 2 a 3, con una fracción de eyección menos del 45%, que tenían además un ProBNP más de 400 y que tenían una ferritina menos de 100, tenían saturación menos de 20 e incluso tenían hemoglobina menos de 15. Se hizo un estudio randomizado o aleatorizado entre hierro carboximaltosa versus placebo. Y se daba la evaluación tanto a la semana 0, a las 6 y a las 12 y 24 semanas hasta un seguimiento de 36 semanas con el objetivo primario de mejorar la velocidad de caminata en 6 minutos. ¿Qué pasó con los resultados? Este es el placebo, que no hubo ninguna mejoría. Y con una dosis de carboximaltosa, los pacientes mejoran 25 metros en caminata de 6 minutos. Igualmente se hace un monitoreo, acá están las dosis que se debe de usar en pacientes con insuficiencia cardíaca, menos de 70 kilos con menos de 10, usa 2 ampollas, que se usa en la semana 0, que es el día de empieza, y según los niveles, si no alcanzaba más de 100, ferritina más de 20, se repetía una dosis en la semana 6, tan solo por ejemplo una ampolla, y así se hacía seguimiento hasta que la ferritina alcance entre 100 y 300, manteniendo la saturación por encima de 20. ¿Qué más se demostró en estos estudios? Se demostró también que los pacientes tienen menor riesgo de hospitalización cuando reciben el hierro endovenoso, miren ustedes acá, y los que no reciben tienen mayor riesgo de hospitalización. Este es también un estudio que compara tanto la carboximaltosa como el hierro sacarato. Ustedes pueden ver aquí, en el lado izquierdo, las dosis máximas calculando con la fórmula de Ganzoni, que es una fórmula que aparece en las calculadoras médicas. Uno puede también darle hierro sucrosa, pero ustedes pueden ver que tan solo la dosis es 200 y se tiene que repetir semanalmente, mientras que con el otro solamente se usa dosis única y se va requiriendo solamente una sola ampolla hasta mantener los niveles. ¿Qué se vio? Se vio que también la mortalidad asociada a la insuficiencia cardíaca en pacientes que no tienen deficiencia de hierro, es decir, hay una mejora o disminución de la mortalidad cuando el paciente mejora los niveles de hierro. Igualmente, esto es algo importante porque disminuye los niveles de hospitalización y mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué ventajas y desventajas hay con el hierro sacarosa, ¿no? Fundamentalmente? La principal diferencia es el número de dosis, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que tienen dificultades para movilización, pacientes que tienen mal acceso venoso, pacientes que no están disponibles en venir múltiples veces, es el tiempo de la infusión. Las veces que se tiene que infundir, no se puede infundir más de 200 miligramos, la infusión es más larga, una infusión de 200 miligramos no debe ser menos de 1 hora de hierro sucrosa o sacarasa. En cambio, con el hierro carboximaltosa se puede reducir una dosis mayor de 1000 en una sola dosis entre 15 y 30 minutos, ¿no? Voy a seguir avanzando. Hay diferentes hierros, el más antiguo es el dextrano, pero ya desde el año 2000, o sea, no es una molécula
Los hierros endovenosos no son moléculas nuevas. Como ustedes pueden ver, el hierro sucrosa está desde el año 2000 y la ferroximaltosa ya está desde el año 2013, o sea, es una molécula que ya tiene más de 10 años. Y la última que va a llegar el próximo año es la de deroximaltosa, ¿no? Que también es un hierro de alta concentración. Esto lo voy a pasar porque es la explicación de lo que hemos visto en el video. Pero recordar que en el embarazo también se puede utilizar el hierro carboximaltosa, la edad gestacional preferida cuando hay signos de anemia refractaria al hierro oral, es decir, menos de 11 de hemoglobina, que además de tomar el hierro no responde. En el embarazo se puede usar desde la semana 12 hasta la semana 32, igualmente se puede usar de 500 a 1000, igualmente postparto, cuando hay una anemia aguda postparto, también se puede utilizar tan rápido como a las 24 horas del parto para que la paciente pueda salir más estable post cirugía. ¿Qué es importante comparar la carboximaltosa o los hierros endovenosos con los orales? Como ustedes pueden ver aquí, si bien es cierto, vamos a comparar directamente con el gráfico del lado derecho. Miren ustedes, acá en el lado derecho está el hierro carboximaltosa con el hierro oral. Estoy hablando de los hierros comunes, ¿no? Fumarato, sulfato, en las cuales, por ejemplo, ustedes pueden ver que los niveles de la ferritina, que es la reserva de hierro, prácticamente no se modifican, se mantienen por debajo del valor o muy bajo sin cambiarse. Es decir, el paciente puede tomar hierro, lo puede tolerar bien, puede mantener la hemoglobina similar, sí, hay una diferencia, pero puede mantener una hemoglobina aceptable, pero la reserva de hierro difícilmente aumenta. Y eso pasa independientemente de la dosis. Así le den 3 tabletas al día, como le den una, no va a mejorar eso. Tanto dosis bajas como interdiarias son las mejores formas de absorber el hierro oral. Y miren ustedes qué es lo que pasa con la saturación. Tampoco se modifica y tampoco la hemoglobina, como ustedes pueden ver, se mantiene estable. ¿Cuál es la conclusión de esto? Es decir, si yo tengo un paciente que es refractario al hierro oral, le doy hierro endovenoso, mejora sus niveles de ferritina, mejora su nivel de saturación, puedo yo darle como mantenimiento el hierro oral para ver cómo se sostiene en el tiempo sin necesidad de estar usando dosis muy altas de hierro en forma muy crónica, que eso haría mejor utilizar y optimizar la respuesta del hierro, que es lo que pasa en muchos casos, la poca absorción. Con el hierro sacarosa, como ustedes han visto, ya lo hemos hablado, básicamente es costo-beneficio, es número de dosis, número de el tiempo que se infunde, hora médico, hora enfermera, ocupa una sala de infusión, sea ambulatoria o no, en la cual se requiere múltiples dosificaciones, pero el otro problema es la hipofosfatemia. La hipofosfatemia es más frecuente cuanto más dosis de hierro se utiliza, y esto es importante reconocerlo, porque en estos casos la hipofosfatemia puede llevar a complicaciones, por ejemplo, como pérdida incluso disminución de la vitamina D, fracturas en algunos casos cuando se ha usado múltiples dosis de hierro sacarosa. Acá, por ejemplo, podemos ver también algunas diferencias que hay, por ejemplo, entre hierro carboximaltosa y hierro oral, por ejemplo, en situaciones críticas, por ejemplo, un paciente con una hemorragia digestiva asociada a una cirrosis hepática, que ustedes pueden ver hay una elevación más rápida, ¿no? Incluso de la saturación del hierro, que es lo que hemos visto, que es importante reconocer. Y para regresar con el tema de la insuficiencia cardíaca, ustedes conocen perfectamente todo el tratamiento. Lo que yo quiero acá enfocar es que así como se evalúa el grado, se evalúa la medicación para mejorar la función cardíaca con los nuevos medicamentos, en las guías del 2023 incluye, además de la insuficiencia cardíaca, descartar si el paciente tiene deficiencia de hierro. Es decir, en la actualización se debe de considerar dentro de toda la evaluación también, por ejemplo, si tiene o no enfermedad renal crónica, si tiene hipertensión o diabetes, también se debe incluir la evaluación del hierro. ¿Qué ventajas tenemos? Acá ustedes pueden ver que los pacientes que reciben hierro hay una disminución de la mortalidad y todo va a favor del uso del hierro endovenoso, lo cual es importante para que los pacientes mejoren su condición general.
Este es un comparativo en la cual uno puede ver que la carboximaltosa es un poco, si bien es cierto, hay unas diferencias, es un poco más rápida la respuesta, es un poco mayor la respuesta que con el hierro sacarosa. También lo más importante es la disminución de las infusiones, la hipofosfatemia, lo cual hace que sea más rápido y eficaz, así como seguro. Este es un estudio también que ustedes pueden ver en pacientes con enfermedad renal crónica, que lo hemos visto, que se puede dar hasta 1000 en una sola dosis, con respuestas que oscilan más de 1.5, 1.7 gramos en una sola dosis. Igualmente, la ferrosicarboximaltosa también puede dar hipofosfatemia. Se ha visto casos de hipofosfatemia aguda, pero es un evento poco frecuente, ¿no? Es más frecuente cuando se usa el hierro sucrosa. Esta es la molécula que es el motivo de la presentación del día de hoy. Y finalmente voy a avanzar aquí porque hay una serie de evidencias del estudio de Lickfer, ¿no? Que han sido presentados también en el video, en la cual hay una población, se ha usado en muchos pacientes. Acá hay ensayos, por ejemplo, pacientes en la India, pacientes en ginecología, pacientes en gestantes, en riesgo en pacientes no gestantes, pacientes con enfermedad renal, pacientes que también han tenido problemas cardíacos, y acá es importante resaltar lo siguiente, ¿no? El análisis físico-químico del Lickfer, como ustedes pueden ver aquí, hay una similitud, es una bioequivalencia demostrada. Este es el Lickfer y la marca innovadora es el original. Como ustedes pueden ver, el contenido de hierro es muy similar, el PDI es muy similar, el potencial Z que da la estabilidad de la molécula también es similar, y por lo tanto no hay diferencias entre uno y otro, lo cual da que el medicamento es seguro, eficaz, tan igual como el innovador. Y ustedes pueden ver aquí también, por ejemplo, que tanto en la evidencia de producto, miren, no hay diferencias en las curvas de bioequivalencia, biodisponibilidad entre Lickfer y también la molécula innovadora. Para terminar, importante es la deficiencia de hierro y la anemia ferropénica es un proceso común en muchas condiciones crónicas, es usualmente diagnosticada, subdiagnosticada, debe tenerse todos los parámetros para evaluación y tratamiento, es decir, todo el perfil del hierro, y si hay sospecha de inflamación debería agregarse en lo posible los receptores de la transferrina y buscar este logaritmo que podría incrementar un poco más, los reticulocitos, el índice de concentración de hemoglobina de los reticulocitos. La anemia es una enfermedad crónica incompletamente tratada en la mayoría de los casos. Hay muchos mecanismos de refractariedad y respuesta son variables, eso hay que evaluarlo paciente a paciente. El hierro en la gran mayoría de los casos solo brinda una respuesta parcial al tratamiento, no incrementa reservas, mantiene solo la saturación en algunos pacientes. La absorción es errática, 30 a 35% de los pacientes tienen problemas de absorción del hierro, respuesta inadecuada, y el hierro endovenoso en esa situación es eficaz en condiciones, por ejemplo, inflamación, anemia severa y enfermedades crónicas, que el hierro oral disminuye su absorción. Dentro de los hierros oral endovenosos, la carboximaltosa podría ser un medicamento de alta seguridad y eficacia, porque son menos dosis, es más costo efectivo, menos frecuencia y por lo tanto menos eventos adversos a corto y a largo plazo. Yo creo que con eso le doy las gracias a todos ustedes por el tiempo, gracias por el espacio, gracias a la sociedad y al laboratorio Aincur por patrocinar esta charla que espero que les haya servido. Si hay preguntas, encantado de responder. Gracias. Gracias, Iván, toma asiento por la excelente disertación. Bueno, si hubiera alguna pregunta del público, aquí hay bastantes preguntas. Por favor, los micros. Doctor González. Doctor Fernández, felicitaciones por la charla, muy interesante. Una pregunta, siempre hay el tema de el temor sobre el riesgo de infecciones al administrar hierro. La pregunta es, ¿hay un protocolo? Primero, ¿hay trabajos que validen esto? En todo caso, ¿hay un protocolo sobre hacerle una defocalización, por decirlo de una forma, a un paciente para recibir hierro endovenoso? No. La administración del hierro endovenoso siempre ha sido y hasta ahora, ¿no? Ha sido una consideración en pacientes que tienen una infección aguda y que tiene, por ejemplo, un paciente en la UCI, que puede estar con anemia,
y que tú necesitas recuperar el hierro, evitar las transfusiones, siempre ha sido una consideración. Que existe un protocolo, no hay, solamente es una situación teórica que es válida. No se requiere una desfocalización para los pacientes, no es que se haya demostrado que los pacientes que reciben hierro endovenoso hagan una sepsis o incremente la sepsis, eso tampoco se ha demostrado, pero solamente es una recomendación relativa, ¿no? Es decir, el paciente, si está clínicamente estable, puede utilizar el hierro, sí, lo puede hacer, no se requiere nada en especial, ¿no? Así que eso creo yo que cada vez está bajando esa negación para utilizar el hierro endovenoso. No digo que no se deba usar en un proceso de sepsis, es preferible no usarlo porque está esa recomendación, pero no hay que ser tan circunstancial, ¿no? Hay otra pregunta, por favor, allá también. Rápidamente, Iván, se comentó también el tiempo necesario para recuperar la hemoglobina. En medicina perioperatoria, cuando un paciente va a entrar a la sala, el mínimo requerimiento de hemoglobina que se necesita y cómo sería el uso de este hierro en estos casos. Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque es un día a día, es en cierto modo una especie de conflicto entre anestesio, cirugía, cuál es el rango, el punto de corte, ¿no? Pero hay parámetros estándares, ¿no? Primero recordar que así sea hierro endovenoso, hierro oral, la respuesta no es rápida, ¿no? Estamos hablando que la respuesta más rápida de elevación de la hemoglobina en un paciente con hierro endovenoso, estamos hablando no menos de 2 semanas. O sea, el paciente que tiene, no sé, 8 de hemoglobina en menos de 1 semana no va a llegar a una hemoglobina de 11 o 12, o sea, es muy difícil obtener así le pongas dosis muy altas del hierro, ¿no? Entonces, saber que la respuesta del hierro, sea oral o endovenosa, va a tomar por lo menos cerca de 10 a 14 días, eso es lo que se sabe. Lo segundo, hay que determinar realmente qué tipo de cirugía es, y ahí viene, ¿no? Qué tipo de cirugía. No es que el paciente tenga una necesidad urgente de subir la hemoglobina. Muchos pacientes se pueden operar con hemoglobina de 10. El punto de corte siempre ha sido 10 para cirugías mayores. Para cirugías menores no requiere un punto de corte. Sí es necesario, y eso es mi recomendación, que el paciente tenga un perfil de hierro en el momento de la cirugía, porque lo recomendado ahí es mejor utilizarlo después de la cirugía. Es decir, si el paciente hay tiempo, como se ha dicho tranquilamente, y es una cirugía programada, entonces sí, debería tener una evaluación previa y en 2 semanas compensar lo más que se puede, tratando de disminuir las transfusiones de sangre. Si el paciente tiene deficiencia de hierro, termina la cirugía, puede iniciar rápidamente el hierro endovenoso para que la hemoglobina se mantenga lo más estable posible y no requiera tampoco transfusiones post, y por lo tanto pueda continuar el tratamiento o la recuperación más rápido. Es cierto que la anemia severa puede condicionar a infecciones de heridas, sí, es cierto, pero tampoco es una relación potente, es decir, hay esa relación, pero no es una relación potente. Si el paciente tiene deficiencia de hierro y hay tiempo para la cirugía, lo recomendado es hacerlo 2 semanas antes para que tenga el tiempo suficiente que se recupere la hemoglobina y los niveles de hierro. Una pregunta puntual, doctor. En la práctica médica vemos un grupo de pacientes con anemia ferropénica no inflamatoria que aparentemente no tienen comorbilidades y sin embargo son adherentes al tratamiento con hierro oral, no son anemias severas y sin embargo vemos que o sospechamos que que no mejoran, sospechamos que tienen una mala absorción de hierro, que no son pocos pacientes, realmente vemos una gran cantidad de ellos. Y cuando nosotros podríamos ya considerar que estos pacientes, que en realidad todos sabemos, estos tienen que ir a tratamiento con hierro endovenoso. Correcto. ¿Cuál es el punto de corte en tiempo? Y también cuál sería el sustento, sobre todo lo digo por el tema de seguros, que tenemos un gran problema para justificarlos y realmente tener estos pacientes, que aunque no tengan comorbilidades, no son anemias inflamatorias, pues sabemos que estos pacientes requieren hierro endovenoso.
Es una excelente pregunta porque es una pregunta práctica, ¿no? Es una pregunta que yo lo veo en la práctica diaria todos los días. Todos los días veo pacientes, tal cual como usted me lo ha descrito, veo pacientes. Entonces te voy a comentar qué es lo que yo hago. ¿Ya? El paciente viene con historia de que no responde al hierro, tú lo buscas, no tiene nada, entre comillas no hay nada que... ya. En esos pacientes, lo primero que uno tiene que ver es el tipo de hierro que está tomando, ¿no? A pesar de que puede ser adherente, hay que saber qué tipo de hierro. No todos los hierros responden igual. Esa es la primera pregunta. Lo segundo, así no tenga síntomas digestivos, yo lo envío al gastroenterólogo. Porque me he encontrado muchas situaciones asintomáticas de problemas gastrointestinales que pasaban totalmente desapercibidos. Celíacos, pacientes con gastritis autoinmune, algún problema digestivo, Helicobacter pylori, duodenitis, Barrett, me he encontrado con varios de esos pacientes. Entonces la primera recomendación es, así no tenga, debe pasar por gastro, porque también hay un concepto de la anemia ferropénica sin causa aparente, ¿no? Eso es lo segundo que se debería hacer. Lo tercero, ok, entonces, no insistir con el hierro oral. Es decir, si el paciente... ¿Y cuánto tiempo tengo que poner el hierro oral? ¿3 meses? No. O sea, 1 mes es suficiente, yo diría hasta 1 mes es suficiente para demostrar si el paciente es refractario al hierro oral. Ojo, recuerden que el hierro oral difícilmente, difícilmente va a subir la ferritina, va a solamente sostener la saturación y a lo mucho va a subir un gramo la hemoglobina. ¿Ya? Hay gente que responde muy bien, sí, pero en promedio eso es lo que va a pasar. Entonces, cambiar el hierro, sí, influye, porque si el paciente está tomando un polimaltosado, cambiar a otro, sí. Se puede hacer eso, igualmente probar. Si el paciente no sube la hemoglobina, la ferritina incluso más bien baja, porque van a ver eso, ¿eh? Es decir, el paciente toma hierro y en vez de mantener la ferritina más bien baja, queda clarísimo que el paciente es resistente al hierro oral. ¿Por qué resistente al hierro oral? Ahí vienen todas las moléculas que pueden pasar. Entonces, descartados todas esas posibilidades, si todavía existiera alguna sospecha que hay de algún proceso inflamatorio, hacer las fórmulas que les digo, ¿no? Medir los reticulocitos, no son pruebas rápidas ni fáciles, el receptor soluble de la transferrina, el logaritmo, la relación con la ferritina, para estar doblemente confirmado que realmente es una deficiencia de hierro. Si es así, que lo que va a pasar en la mayoría de los casos, el único remedio va a ser el hierro endovenoso. La siguiente fase es, ok, ¿cómo yo sostengo la hemoglobina? Porque puede hacer que el paciente suba y tú dices, ok, lo dejo en observación, pero no debe uno parar el tratamiento con el hierro endovenoso hasta que los niveles de hemoglobina y de hierro, es decir, ferritina, saturación, suban a un nivel adecuado. Y hay gente que responde rápido y hay gente que demora en responder, ¿no? O sea, a pesar que le pone el hierro, pasa el mes y todavía tiene 11, 12, su saturación está casi normal, la ferritina se elevó y uno espera y recién comienza a normalizar. Eso también pueden ver eso ustedes. Y el siguiente paso es ver la prueba terapéutica, es decir, volver a dar el hierro de forma interdiaria, 3 veces por semana, y ver cómo se sostiene en el tiempo. Si el paciente vuelve a bajar, el paciente tiene una sideropenia intestinal, ¿no? Es decir, pierde, no absorbe y hay que ponerle el hierro endovenoso cada cierto tiempo. Suena un poco frustrante, pero muchos pacientes requieren una reposición de hierro. Dentro de las evaluaciones gastroenterológicas, no se olviden de descartar gastritis autoinmune. Es decir, buscar anticuerpos, anticélulas parietales, antifactor intrínseco, porque así no tengan gastritis atrófica, eso puede explicar que muchos pacientes tengan una disminución del hierro disminuida, ¿no? Eso sería lo que, en resumen, yo hago con los pacientes que son refractarios al hierro oral. Iván, solamente para que, creo que lo mencionó y que haga un poco claro, esa carbosa maltosa férrica no se puede administrar, creo que 3 veces por semana. No.
No. La carboximaltosa es un hierro de depósito, es un hierro de alta concentración, no se requiere dosis repetidas. La dosis promedio es 1000 en pacientes que tienen 70 kilos en promedio. Se puede usar en menor dosis, se calcula la dosis según la fórmula. Si es más de 35 kilos se puede usar hasta 500 miligramos, menos de 35 hay que ajustar la fórmula 15 miligramos kilo. Es una dosis única y uno espera la evaluación en 3 a 4 semanas, ¿no? Si uno puede hacer un control a la segunda semana, pero eso no va a ser la definitiva, uno espera la cuarta porque hay 2 fases, como ustedes saben, la primera fase se eleva el hierro y la segunda fase ya se va redistribuyendo del res hacia la eritropoiesis, eso demora entre 3 a 4 semanas, pero el primer pico uno puede ver aproximadamente entre 3 a 4 semanas, donde sube en promedio más de 2 gramos en los pacientes, ¿no? No se requiere repetir, no, a menos que después de 4 semanas a 6, que es el rango que uno debe evaluar, los niveles de ferritina, hemoglobina o saturación no están en rango normal, ¿no? Es decir, alrededor por encima de 50, saturación por encima de 20 y la hemoglobina se ha normalizado, ¿no? Entonces en esos casos hay que repetir y solamente se repetiría con una dosis adicional, que eso es menos frecuente, ¿no? Claro, es una importante ventaja de este tipo de administración endovenosa, ¿no? A diferencia del resto, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Allá, después. Y solamente descarte de anemia microcítica, el descarte de talasemia, ¿qué tan frecuente es acá en el Perú? Y bueno, si es que es obligatorio pedirle a todos electroforesis de hemoglobina. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Sí ha pasado, hay pacientes que son talasímicos y también tienen deficiencia de hierro, ¿no? Puede pasar, ¿no? Ejemplos que yo he visto. Primero que hay una disociación entre el número de hematíes y la hemoglobina, ¿no? Usualmente a veces no los contadores hematológicos les reporta el número de hematíes, ¿no? Entonces eso, cuando hay una anemia deficiente de hierro, usualmente hay una disminución del número de hematíes y obviamente la hemoglobina, o sea la masa eritrocitaria disminuye, ¿no? En cambio en la talasemia, si está el valor alto o normal alto con una hemoglobina que no coincide, eso es un primer signo que uno tiene que evaluar, ¿no? Lo segundo es la desproporción hemoglobina con nivel de volumen corpuscular medio y todas las constantes, ¿no? Como ustedes saben, la deficiencia de hierro es progresiva al BCM. En la medida que es más severo, más BCM. Pero cuando hay una disociación muy marcada, es otro factor que uno debe pensar que de repente tiene algún rasgo talasémico asociado. El tercero es el RDW, ¿no? El RDW es, en anemia por deficiencia de hierro, hay una anisocitosis marcada, ¿sí? O sea, eso se va a notar. O sea, 18, 19, 20... Mientras que en talasemia el RDW es prácticamente normal, está en 12, 14, 15. En ese rango puede haber pacientes que tienen rasgo talasémico y también deficiencia de hierro, sí. Pero otra cosa que también van a ver cuando ustedes le administran el hierro es que el paciente puede recibir hierro, mejora, pero el BCM no cambia, o cambia muy poco y sigue estando por debajo de 80, 81, aún con proteinogramas electroforéticos normales. Cuando el proteinograma electroforético es normal, hay que hacer pruebas moleculares que no se sacan en el país. Es una forma de hacer, sí, pero muchos rasgos talasémicos, talasemias menores, pueden tener el proteinograma totalmente normal y tener talasemia. Y eso básicamente se hace por un diagnóstico de descarte. Ahí el doctor. La pregunta es sobre el impacto en pacientes oncológicos sobre el tratamiento oral o endovenoso del hierro polimaltosado. Es una excelente pregunta. Bueno, por el tiempo no he tocado el tema de cáncer, solamente puse una diapositiva sobre cáncer. El cáncer, definitivamente la anemia es un factor pronóstico de supervivencia, eso está demostrado, ¿no? El problema de la anemia por cáncer es que hay cánceres que tienen mucho cuadro inflamatorio, o sea, marcado. Pongo ejemplos: pulmón, páncreas,
Muchos de esos pacientes tienen severo compromiso inflamatorio. Uno puede ver el BCG, el PCR que está muy alto, y el paciente tiene una anemia refractaria, severa, que se comporta casi como esos pacientes que tienen el IRIRA, ¿no? Es decir, no responden a nada, ¿no? Y el paciente se siente clínicamente muy mal, y lo único que parcialmente mejora con la transfusión. ¿Qué dicen las guías? Bueno, sí, hay que usar hierro endovenoso, se puede usar el carboximaltosa 1 gramo, se calcula la dosis, igualmente ferritina, tiene que ser alrededor de menos de 100, se consideraría en un contexto inflamatorio, igual la saturación menos de 20, utilizar el hierro endovenoso, con el afán de disminuir el uso de la eritropoyetina, porque el otro componente de la anemia para cáncer es la eritropoyetina, ¿no? Entonces, muy similar a la enfermedad renal crónica, utilizar 1000 miligramos, ver cuánto responde, ver cómo van los niveles del hierro, se puede volver a reponer, y si el paciente mantiene una hemoglobina o una anemia severa, entre alrededor de 8, colocar la eritropoyetina. ¿Cuánto de eritropoyetina? Eso también es variable. Hay pacientes que requieren dosis muy altas de eritropoyetina. Hay que hacer además una valoración de riesgo trombótico. El Corana, por ejemplo, es un score que determina cuál es el riesgo trombótico. Si el paciente tiene riesgo trombótico, tiene anemia y además está usando eritropoyetina dosis en forma continua, el paciente tiene que recibir una profilaxis. O sea, no es tan fácil el manejo de la anemia por cáncer. Por otro lado, también es importante que la anemia por cáncer tampoco sea un punto de corte de normalizar la hemoglobina. Igualmente, 11.5 sería el objetivo primario. Si el paciente alcanza la hemoglobina de 11.5 solo con el hierro, no debería utilizar eritropoyetina. Y si lo usa, cuando llegue a ese punto de corte, suspenderla, ¿no? Y con el objetivo de que mejore la supervivencia en los pacientes. Eso está plenamente demostrado. Buenas tardes, doctor. Hay un grupo de pacientes gastrectomizados totales que se hacen esófago y ayuno anastomosis, o los pacientes que van a cirugía bariátrica malasortiva y restrictivas que les hacen esófago y ayuno o ilioanastomosis, y a veces no se dejan nada de estómago, sabiendo que ya no hay las células parietales para el ácido clorhídrico, sabiendo que ya no hay duodeno ni primera porción de ayuno para la absorción de hierro. En ellos, ¿cada cuánto debería protocolizarse el uso de hierro endovenoso? Es muy buena pregunta. Eso es muy variable porque yo he visto varios de esos pacientes que son crónicamente dependientes del hierro endovenoso. Hay pacientes, por ejemplo, es muy diferente si es hombre o mujer, ¿no? Porque en las mujeres por la menstruación van a requerir más hierro, o sea, probablemente la duración sea menor, ¿no? Sea menor. Y en los hombres puede durar más. En promedio, yo lo que hago es, lo que yo he visto en mi experiencia, es medirle el hierro cada 3 meses, y muchos de ellos requieren hierro de refuerzo al 6º mes, pero otros al año. Los que requieren al 6º mes son usualmente mujeres, y los que requieren al año son usualmente hombres. Es decir, una dosis calculada según peso y talla de la fórmula de Ganzoni, uno calcula, sale automático, la cantidad de hierro que debe calcular, asumiendo una hemoglobina, por ejemplo, 14 o más de 13, más o menos saldrán 2 o 3 ampollas, 2 en promedio, y eso se puede colocar al año, y no va a requerir hasta 1 año el paciente, pero eso es variable. Hay gente que sí, que sigue. Entonces la curva uno la aprende con el paciente. Lo que le quiero decir es que la curva uno la aprende con el paciente. Primero le pido cada 3 meses cómo van los niveles, y hay gente que lo sostiene, y hay gente que al 6º mes requiere un refuerzo, y hay que ponerle nuevamente el refuerzo de hierro. Ya no serán 2, de repente es 1, y así se va bien. Pero en promedio son 6 meses, mujeres, un poco más para hombres, casi al año. Eso es lo que he visto, ¿no? ¿Alguna última? Y bueno, también pedimos siempre la ferritina, como siempre hierro sérico, ferritina, y a veces nos ayudamos del TESAT.
o de ver completo el hemograma, ¿no? Como he mencionado, algunos tips que son muy importantes. O sea, ¿qué tanto habrá un punto de corte exacto? Porque sabiendo que la ferritina es una variable muy inespecífica para este problema. Sí, es muy importante no solo medir la ferritina porque es un reactante de fase aguda, lleva mucha confusión la ferritina, no hay un punto de corte totalmente claro en los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias. Vuelvo a insistir que hay diferentes grados y se ha puesto como consenso a 100, pero eso es variable en realidad. Pero mi consejo es, y como está en las guías, no solo medir ferritina, se tiene que tener la saturación de la transferrina. Y la suma de los dos es lo que uno tiene que sacar como conclusión si requiere hierro. Entonces la pregunta es, pero el paciente tiene, no sé, 500 de ferritina y tiene saturación 10. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiene de hemoglobina? Si el paciente tiene hemoglobina baja y tiene anemia severa, bueno, hay que ponerle el hierro. Lo importante es que cuando llega a tener valores muy altos, sí, a veces uno tiene un poco el temor de elevar la ferritina, pero en realidad en los procesos inflamatorios hay que ser un poco más permisivos. Más de 800 miligramos, nanogramos de ferritina debería ser un punto de corte para no utilizar el hierro como tratamiento, ¿no? Ahora uno dice, ok, yo le pongo transfusión, pero ojo, las transfusiones también elevan la ferritina, elevan bastante la ferritina. Para tomarte ejemplos, también hay anemias por sobrecarga de hierro. Veo pacientes que requieren hasta que tienen hemosiderosis o hemocromatosis con sobrecargas muy marcadas de ferritina, pero ahí el valor no solamente la ferritina, sino también igual la saturación. Cuando hay hemosiderosis o hemocromatosis, la saturación también se eleva por 50-70%, entonces en esos pacientes es diferente. Entonces, conclusión, la ferritina no debe ser un valor absoluto para no darle el hierro endovenoso. La disociación de ferritina alta y la decisión de utilizar el hierro endovenoso se debe basar en los niveles de hemoglobina y la saturación y probar con el hierro, así tenga la ferritina por encima de 100 o 300. Podría yo tener un poco de precaución si la ferritina llegó a 800, no hay que asustarse ni preocuparse. Uno va viendo que cómo va bajando la ferritina con eso, pero el objetivo más que no utilizar el hierro es tratar de disminuir la demanda transfusional, ¿no? Las transfusiones deberían disminuirse en lo posible, a menos que sea una situación muy urgente, ¿no? Y bueno, una última pregunta para, esa es una pregunta de medicina, creo. Anemia con ferritina alta, ¿lo maneja el hematólogo o lo maneja el internista? Porque eso siempre uno dice, ¿no? Si no me hay hiperferritinémico, pensemos siempre en STIL, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocas a esos pacientes que tienen con anemia, tal vez 10 y ferritina alta o muy alta, ¿no? Definitivamente ahí es un manejo conjunto, ¿no? Porque la ferritina alta también lo puede ver en cirrosis, por ejemplo, ¿no? Hay pacientes que hacen hemocromatosis por cirrosis. Entonces, el problema es cuando la causa de la ferritina es elevada y difícil, definitivamente es un manejo con medicina interna, reumatosis, porque hay una serie de enfermedades inflamatorias que pueden llevar a esa disociación, ¿no? Lo que debe hacer el hematólogo es, si la elevación de la ferritina es por un tema de sobrecarga realmente férrica o es un proceso inflamatorio concomitante, ¿no? Y vuelvo a insistir, ¿qué ayuda a definir que hay una sobrecarga? La saturación. El hierro sérico también se eleva cuando hay una sobrecarga de hierro, por ejemplo, con hemocromatosis, que es un tema relativamente, o sea, no es tan raro verlo, se ve en algunos pacientes que tienen ferritina alta y tienen saturación elevada. Eso es un manejo que hay que hacer el dosaje de la mutación del gen de la hemocromatosis. Hay diferentes grados, pero en conclusión, si es una causa no hematológica, debe ser visto por conjunto, verlo en conjunto, ¿no? Es una muy buena pregunta. Bueno, si
Si no hay ninguna otra pregunta, y ahora del tiempo, yo creo que ha sido un bloque de simposios muy interesante. Tienen el espectro amplio para manejar la anemia. Es una enfermedad muy frecuente y bueno, bienvenidos a la tarde. Y bueno, damos las gracias y un aplauso al doctor Fernández por los excelentes tips que nos ha dado el día de hoy. Gracias, Iván. Gracias, Manuel. Una foto. Juancito, Roberto. Vamos a hablar